Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. Muchísimas gracias por acompañarnos en su programa Estado de los Estados. Señores, buenas tardes. Hola, Hugo ¿qué tal, Trejo. Lilia? ¿Cómo estás? Aquí, mira. Pues a punto de que nos caiga un chubasco. Un chubasco, pero aquí estamos. Jorge González. Sí, esperando el chubasco, pero sobre todo, pues es bueno estar aquí para ver esto, ¿verdad? Sí, para ver que... Para, bueno. Sí, para que en lugar de los hechos de donde comienza el Boulevard Colosio, que se va a transformar, y aquí en esta parte de la esquina, pues va a empezar el puente ese tan nombrado de la Nichupté, que se supone va a aliviar el tráfico hacia la zona hotelera, pero que por el momento no lo está aliviando, lo está complicando, y vaya de qué manera. Y bueno, son obras que obviamente no van a durar una semana ni un mes. Se calcula que serán 18 meses. Hay que tener paciencia. Bueno, si no se les complica como el Tren Maya, que a la hora tenga que cambiar la ruta. Ajá. Sí, claro. Pues es un puente que va sobre la laguna, entonces seguramente ya tendrán los planos de a dónde va a estar este asentamiento, que no cause daños mayores a la laguna, porque, bueno, pues ya ustedes tendrán oportunidad de ver en el transcurso de este programa que a la llegada de la 4T se pobló toda el área de la laguna, se llenó de restaurantes, de discotecas, de todos estos servicios que se prestan al turismo, pero que en esa parte de la laguna estaba prohibido construir. Un poquito igual que lo que pasó con la mina esta de Sabinas. ¿Quieres tú entonces decir que este puente va a ser para hacer más rápido el acceso a estos hoteles, hostales y restaurantes recién construidos en la parte de la laguna de Nichupté? Sin duda alguna, aunque también habrá que reconocer que van a servir para la fluidez vehicular, para la transportación también un poco más rápida de todos los trabajadores que van a la zona hotelera. Este puente sin duda alguna ya había sido reclamado durante mucho tiempo por tiene años que se ha planeado y se ha echado para abajo. Yo recuerdo que desde cuando Mario Villanueva era presidente municipal se hizo el primer proyecto de este puente encargado a una empresa canadiense que ahora está en México, Bombardier, que es creo que la que fabrica los trenes. Así es. Sí. Pues mira, a mí me llama mucho la atención esta obra, no solo lo del puente, ¿no? Sobre todo la reconstrucción del Boulevard Colosio, porque va a ser un señalamiento permanente. O sea, vamos a tener casi 2 años de una obra que va a estar llamando la atención en cuanto a lo que es el ejemplo de la falta de planeación que se ha tenido en la ciudad de Cancún, a pesar de que en un principio se hablaba de la primer ciudad planeada estratégicamente, y vemos que se quedó muy por debajo de las expectativas que se generaron en el tiempo de su creación, porque ahorita con esta reconstrucción de los pavimentos, y no sé si se vaya a ampliar, es difícil porque hay ya muchas construcciones, muchos comercios que se han asentado a la vera de esta avenida, pero a la que le hace falta obviamente que sea más amplia, que se hubiera pensado desde que se creó en un gran bulevar, no sé, de 8 o 10 carriles para la entrada, tomando en cuenta el crecimiento que ha tenido el polo turístico de Cancún. Lo mismo pasó con la avenida López Portillo, acuérdense, hasta hace menos de 10 años, que la entrada a Cancún por medida era realmente caótica, y sigue siendo todavía, ¿eh? Sí, de 2 carriles. A pesar de que hubo esta ampliación que tú mencionas. Por eso yo digo que ojalá este tiempo en el que se va a construir esta obra, con todos los perjuicios que le va a ocasionar al tráfico, al ciudadano que tiene que ir a trabajar a la Riviera Maya, al que tiene que venir a las escuelas, al que llega del aeropuerto, al que va al aeropuerto a trabajar, ojalá que no sea un paliativo nada más. O sea, que después de 2 años va a ser un paliativo. Es un paliativo nada más, no es otra cosa. Y dentro de poco, bueno,
veremos que Sí, se va a ser tenga un que hacer alguna vía alterna, otras cosas, porque por desgracia en este país no se piensa en grande. Y la verdad es que ni en grande, ni en chico, ni en mediano. Así porque uno de los más grandes absurdos es que si vemos, ¿no? En esta esquina es a donde va a iniciar el Sí. puente, ¿verdad? Aquí. Así es. Ve nada más el caos que existe. Ahí tenemos que todo aquel que viene del aeropuerto y que va rumbo a la zona hotelera, pues ya hizo más tiempo aquí que el de su traslado en avión, Así es. ¿verdad? Ya Ahí se hubo pierde. más tiempo en esto y obviamente pues ya hay una mala impresión, una mala imagen. Bueno, pues ¿qué está pasando? Entonces, Pero el error más grande es ese paso a desnivel. Tú no puedes darte el lujo de que en un lugar a donde hay y se tiene la experiencia de la existencia de huracanes, Inundaciones. por más que dicen que tiene 4 pozos y que tiene no sé cuántas salidas y tal No, y pero tal. además el manto freático lo tenemos a ras aquí. ¿A dónde Así mandas es. el agua? Entonces, bueno, hacer un paso a desnivel, pues ya es una estupidez. Cuando podrías haber construido un puente o 2. A ver, ¿Verdad? ojalá quien nos esté escuchando Mendicuti, ¿no? Que fue el autor de esta idea. es que lo traigan para que lo componga. Dicen que donde está el remedio está la enfermedad. Pero luego te sale peor el remedio que la enfermedad. Así es, sí, Entonces, la verdad es que ya no sabemos. Ahora, fíjense que me ha llamado mucho la atención. Por eso te mencionaba lo de la construcción en la zona hotelera. Porque resulta que en el caso de la mina de Sabinas, la concesión la entregó Fox. ¿Sí? Y no la entregó Fox, sí, la mina de Sabinas, a donde están atrapados 10 trabajadores ahí, la de carbón, allá en Coahuila. La concesión la entregó Fox y no le permitieron trabajar hasta el año pasado. O sea, en este gobierno. En ¿verdad? este gobierno. No hay manera de que puedan lavarse las manos y decir que los dejaron operar porque yo no les entregué la concesión. No, pero les estás dando el permiso de operar. Claro. ¿Y dónde está el plano de la mina, de la estructura de la mina, de los pozos, Pero de dices nada? que no. Por eso descubren que abajo hay agua. Y lo descubren cuando ya está el niño ahogado, ¿verdad? Y empieza la extracción. Y cuando aquí en Quintana Roo tenemos el subsuelo lleno de cenotes, ríos, cuevas, socavones, todo eso Pues es lo que te pasó habla con del el Tren agua. Maya. Acuérdate que por eso cambiaron el trazo del Tren Maya. Bueno, porque no y a hicieron donde los estudios. y a donde lo están haciendo ahora, si hay los estudios, si saben que está sobre. Es el mismo tipo de suelo. O sea, Es lo mismo. Tendrías que salirte de la península para encontrar otro tipo de suelo. Es lo mismo. Y entonces yo de ver cómo están trabajando esas bombas, sacando el agua, me pregunto, a ver en qué momento vamos a ver una situación igual aquí. Bueno, afortunadamente aquí no tenemos minas. Ni No. tenemos gente trabajando en el subsuelo. Pues no, pero la gente se va a ir al socavón. Eso, bueno, ha habido experiencias muy dramáticas. ¿Te acuerdas allí en Cuernavaca, allí en la carretera México? Así es, con ese Cuernavaca, socavón, con los socavones. a donde se fueron, Aquí así pues hay es. socavones, que de hecho se han hecho desvíos, pero porque se descubrieron de manera natural. Habría que ver los que todavía están ocultos y en qué momento van a colapsar, ¿no? Hay tantas cosas que no sabemos porque no se hace la planeación correcta. No, definitivamente nadie puede oponerse ni a que crees tú un tren, para ni nada. a que se haga un puente. Pero que se hagan las cosas bien. Que se hagan las cosas bien. Ni uno está en contra del desarrollo, porque se cuida mucho los manglares, se cuida mucho la naturaleza, y a veces en ese cuidado hay quien exagera y no quieren que haya desarrollo, que haya hoteles, que haya negocios. Pero hay lugares en donde está el manglar y donde hay desarrollo, pero que se hagan las cosas bien, Así cuidando es. el medio ambiente, porque no está uno en contra de eso, está en contra de que se De haga la con las devastación. patas y que se afecte el medio ambiente por no cuidar eso. Pero eso está en la autoridad que no fiscaliza ni da los permisos como debe ser, cuidando todo. Porque puede beneficiarse a la ciudadanía y sin duda alguna a largo plazo, dentro de algunos años vamos a ver el beneficio de estas obras, pero no va a ser completo en la medida en la que, como se ha venido informando,
pues se le dé trabajo a personas que vienen del exterior, que dónde se van a hospedar, que cuál va a ser su circunstancia, Bueno, se van a entonces, quedar a ya vivir quiere aquí. Que a los trabajadores que vienen de Centroamérica los hospeden en el Sheraton, ¿dónde se van a hospedar? No, espérame tantito. Las oficinas de migración, Jorge González, son ahorita un escándalo que dejó de ser nacional porque acuérdense que mataron al chofer del director de migración aquí en Cancún y mataron al de migración de Playa del Carmen. Si no estamos hablando de cosas que sean simples. Por eso. No, ¿por qué? Bueno, pues porque hay un grupo de abogados que dizque profesionales que están arreglando pasaportes, visas, toda la documentación para que tengan una estancia legal. Una estancia legal que, para desgracia de todos estos grupos, les va a garantizar un salario menor al que tienen los trabajadores mexicanos. ¿Y eso qué va a generar? Pobreza y delincuencia. Y además una serie de colonias, porque aquí tenemos ya la experiencia y tal parece que no queremos aprender, de que está la de los chapanecos, la de los veracruzanos, la de los oaxaqueños. Así vamos a tener ya una extensión más de los cubanos, de los venezolanos, de los nicaragüenses que tenemos aquí y que ya formaron sus grupos. Sí, porque mira, no solo es lo que los trabajadores que puedan venir de Centroamérica, es el problema que ya existe con nuestros propios paisanos, la gente que viene de Chiapas, la gente que viene de Tabasco, la gente que traen por la necesidad que se tiene de mano de obra barata. Y es en la construcción, ya tenemos ese problema por la construcción de hoteles, por el crecimiento enorme que está teniendo ahorita la industria inmobiliaria, que se traen albañiles, se trae gente para construir todos los fraccionamientos. Y aparte, este tipo de obras que sí van a generar mucho trabajo, o sea, mucha mano de obra. El problema es que se trae la mano de obra, pero no se planifica a dónde se va a tener a toda esa gente. Y luego toda esa gente se vuelve un problema para las propias autoridades, pero no. Y para los que tienen años viviendo aquí. Y se vuelve un negocio para todos los grupos delincuenciales y todo. Y hablo no nomás del crimen organizado, hablo de sindicatos, hablo de los propios empresarios, que ellos no se preocupan por dónde se va a dormir el albañil, se preocupan nada más por tenerlo ahí explotándolo y pagándole un salario mísero, pero no, y sacarle una utilidad enorme a esa mano de obra, pero no se preocupa por lo que está pasando en el momento en que ese trabajador está trabajando en sus obras, ni por lo que va a pasar en el futuro, cuando se terminen esas obras y ese trabajador después de 2 o 3 años de estar aquí, ¿qué va a hacer a su pueblo? ¿A regresarse? No, se queda aquí. No, ya hasta su familia vive aquí, Así hombre. es. Bueno, ahí ya tenemos es el rostro de los otros 2 Cancunes que están en las zonas irregulares. Ojalá, quiero pensar así, ingenuo de mí, piensa que hay una planificación para ver qué hacer con toda esta gente, que no tienen la culpa ellos, no podemos estar culpándolos a ellos de lo que van a hacer o de lo que va a pasar. El problema es de esas autoridades y también esos empresarios, porque son los empresarios también que están dedicados a esto, los que les vale lo que ocurra con esta gente después de que trabajen en su obra. Así es, y tenemos, pues, por desgracia ya cifras. El presidente habló de la llegada de 10,000 trabajadores. Imagínate. Para el Tren Maya. Luego tenemos la petición de los hoteleros y lo dicho por Marcelo Ebrard, con relación a cuántas plazas. 20,000 plazas que pretenden que sean cubiertas por centroamericanos. Así es. Y bueno, ahí te explicas, pues presumieron que Migración estaba entregándoles a los que venían en las caravanas, de acuerdo a una serie de entrevistas que les hacían, que dicen que les hacían, y les estaban entregando salvoconductos por un mes. O visas de trabajo. O visas de trabajo. Bueno, ¿qué se va a tener? Porque además, bueno, pues en Centroamérica, en Sudamérica, pues también tienen sus propias bandas delincuenciales. Aquí ya vivimos la colombiana con la gota a gota, también las estafas cubanas, que no son pocas. En la mañanera de este martes, el presidente se quejó de que había una serie de agresiones en contra de los médicos cubanos al pedirles que sacaran su certificación en la UNAM,
Pero ¿por qué es una agresión si lo hacen en todo el mundo? En todo el mundo, si tú tienes una profesión y la quieres ejercer, tienes que acreditarla de acuerdo con su sistema de enseñanza. Aquí, ¿por qué tiene que ser diferente? Claro, por ejemplo, por eso no podemos ejercer el periodismo nosotros en ningún otro país. Es imposible porque nos piden, a ver, certifica aquí que eres periodista. Sí, pero que hay que entender que son convenios entre dos países y que se supone que debe estar normado en ese acuerdo. No son médicos que vengan a ejercer por sí mismos durante todo el tiempo. Ellos vienen en programas ya específicos. Yo digo, es donde puedo justificar yo eso, ¿no? Mira, hay aquí ya una clínica de médicos cubanos y de... Así es. Bueno, pero no tienen ninguna certificación de la UNAM para el ejercicio permanente de esa profesión. Habría que ver, ¿no? Ni tampoco de sus investigaciones. Bueno, la gente que acude a estos servicios porque les tiene confianza, pues que vea si tienen ahí una documentación de la UNAM para su propia seguridad. Ahí es una falla de la Secretaría de Salud que no tiene una fiscalización de este tipo de actividades, porque es la que debería estar fiscalizando todo esto, ¿no? Y que vean si curan a la gente, sobre todo, ¿no? No, es que independientemente... Ah, no, bueno, pues también le vas a certificar un brujo. Si el brujo te curó. Ah, claro. Pues sí. Si el brujo Ajá. te curó, lo recomiendo. Ajá, sí, nomás que te curó de una gripa y otros van por cáncer y los matan. Un susto. Te curó la cartera. Bueno, pues tenemos preparado, ¿verdad?, un programa en el que usted va a ver pues los diferentes puntos en donde está el congestionamiento, en donde le informamos del costo de las obras y ¿Qué programa tan interesante? y de lo que se espera de ellas. Pero independientemente de eso, es también para llamar la atención del ciudadano, porque no solo es lo que usted ve ahorita, o la obra bonita, o el hotel. Mire cómo se mueven los vehículos, así es. Vuelta de... Así es. De rueda. ¿Usted sabe el costo del combustible que esto significa? No, el tiempo que se pierde. El tiempo. Los vuelos que se pierden. Los vuelos. El tiempo que pierde el trabajador que tiene que llegar después de jornada extenuante en su hotel, en su restaurante, en la Riviera Mayo, y luego perder 3 horas, llegar a su casa, y otro día pensar que a la salida va a tener lo mismo, y luego al regreso, o sea, van a perder su vida en la carretera 2 años. Pero fácilmente. Y tenemos una visión que se las pasaremos de estos trabajadores que están ahí cerca del ADO, esperando la salida de los camiones que van a la zona hotelera, que los transportan a sus empleos, y que tienen que estar ahí hasta 2 horas antes de su llegada normal. Bueno, porque si ese camión hace 30 minutos y sale a las 8 de la mañana, pues tienen que estar a las 6, porque la fila es enorme. O sea, son jornadas laborales que superan las 12, 13, 14 o 15 horas diarias, Así es. Y que imagínate con qué ánimo llegas después a tu casa de estos transportes, que era lo mismo que sucedía en la Ciudad de México. Llegas, y los efectos que tiene en la familia, en el comportamiento. de la Me familia. tengo que quitar la palabra, la verdad, me da Siempre, pena. siempre. Yo por eso nada más les escucho, ¿no? Sí, porque me dicen, ¿por qué no hablaste? Porque les tengo que quitar la palabra y se molestan. Te la doy. ¿No? Llegan a su casa sin ganas de cenar, pero esto puede contribuir a un control de la natalidad, porque a lo mejor llegan también sin ganas de hacer el ahorro. Pero pues luego ahí también el Sancho, por un lado, ya les sí, ayuda, ya hay quien le ayude. Claro. O sea, todo lo que implica este tipo de situaciones, ¿no? En la vida familiar. Pues mira, lo has tomado por el lado más bonito, porque tiene un lado que todavía es peor. Fíjate, trabajas como garrotero en la cocina de un hotel. Cuando tú llegas, te hacen que te bañes por limpieza, tal. Cuando sales tienes la oportunidad de bañarte nuevamente. Un garrotero pues vive en estas zonas irregulares. La mayoría no ha conseguido una casa ni del Infonavit ni de ningún otro lugar, y sus sueldos tampoco les garantizan un crédito para poder tener acceso a la adquisición de una vivienda. En su casa no hay agua, en su casa acarrean el agua, y llega después de todo este tiempo que ustedes acaban de decir, obviamente de mal humor, y su mujer huele mal. ¿Por qué? Pues porque no se ha bañado. ¿Por qué? Pues porque no hay agua.
Imagínate, y terminan, ¿verdad? Pues teniendo relación con la garrotera mujer o con otra. Y entonces empieza la separación, y empieza el abandono de las casas, y empieza todo lo que aquí es verdaderamente cotidiano. Porque además aquí vienen a hacer sus prácticas muchachas que están estudiando gastronomía en otras universidades y llegan aquí a divertirse. Y en la diversión, pues aceptan tener amistad pues con la gente que les gusta y que conocen en algún restaurante, y que obviamente su objetivo ni siquiera es destruir un hogar. Pero esto no deja de ser un pueblo chico. Y aquí hay un récord de divorcios extraordinario. Y de madres, Entonces, de madres solteras, madres de padres solteros. Recordemos de hijos. que la fuente que había en el Palacio Municipal, que era de la familia, tenía a la mamá y a los chamacos, el papá no estaba, ¿eh? Porque esas son las familias que más se tienen aquí en Quintana Roo. ¿Habla tú? Familias disfuncionales. Yo voy a hablar en contra de lo que ustedes dicen, así que... Me parece muy bien. Hazlo. No, ahorita no tengo nada, ni un argumento en contra. Quisiera tenerlo. Invéntalo. Invéntalo. No. Ándale. No, yo creo que esto, la verdad, estamos viendo el muy claro ejemplo de la pobreza moral que trae la austeridad. La falta de Esto que planeación. dicen, no, la austeridad, porque se le han quitado recursos muy importantes a la Semarnat, a la Propepa, a instituciones de educación superior, que son las que hacen estas investigaciones que ustedes han dicho, del subsuelo, vamos a hacer esta carretera, y siempre se... Pues no se hacían, ¿no? Porque No, sí se hacían. por algo se está haciendo esto. Porque Sí, algo, se hacían. Si algo aunque faltó sea, aquí, vaya, no muy bien hechas, pero o sea, se tenían que cubrir, como se dice, El requisito. expediente, ¿no? Entonces se hacían, quizás no muy bien hechos, quizás siguiendo instrucciones superiores de que salgan las cosas, en fin, pero se hacían. Ahora no se hace simplemente nada. Les pidieron los juzgados que lleven los dictámenes ambientales y no los tenían hechos, porque seguramente que dijeron, pues no va a pasar nada, y sí pasó. ahí está el presidente, va a hacer un decreto y se acaba. Entonces, ¿cuál es el problema de la austeridad? Que por ahorrarse, por decir, 1,000 millones de pesos, Por ahorrarse los centavos, ya se el costo de este tramo del Tren Maya ya se 100 Multiplicó. veces más, o sea, se multiplicó. así es. Entonces lo barato sale caro al final de cuentas. Muy Ese caro. es el criterio con el que se gobierna este país. Un criterio poquitero. Somos un gobierno poquitero. Sí, pero además un gobierno de irresponsables, porque el gobierno federal podría estar en ese tenor. Pero pues también hay autorizaciones estatales. Y también los gobernadores, pues son los que tienen que ver en este Y acciones- en este espacio, y los ac- gobernadores y los municipios. Entonces, Y acciones municipales que no se hacen. ¿Por qué? Porque si se estaba planeando un proyecto como este, bien se pudo haber trabajado en alternativas realmente prácticas y que terminaran con este problema. Montaño, Lilia pero no se dio trabajó en el eso. clavo sin saberlo, ¿no? Quizá de casualidad, pero dio en el clavo Lilia ahorita. Yo supongo que de casualidad, porque ha tocado un tema... la mitad de la banqueta. Hoy estás muy un ancho. tema muy importante. pero camina con libertad Sí. todavía. Sí. Yo creo que los ayuntamientos por donde va a atravesar este Tren Maya, que son, vamos a decir aquí, el de Benito Juárez, el de Solidaridad, el de Tulum, el de Carrillo Puerto, pudieran negarle el permiso de construcción, porque depende de ellos. Todo lo que se hace de un municipio necesita una licencia. El aval del municipio. No solo el aval, la licencia La de licencia de construcción. construcción. Tú vas a hacer esta escuela que está aquí enfrente. Bueno, Sí, sí, poner sí. ese helicóptero tuvo que el Leonardo Sí, da sí, Vinci. Un contar permiso, con un Leonardo da permiso Vinci. especial. Entonces necesitan tener también el estudio de impacto ambiental. Tú dirás, ¿para qué? Pues para ver todo eso, ¿no? ¿Cuál va a ser su impacto en esa área del manglar, de las cosas? Pero
Después que tengan eso, necesitan para construir Sí, el todo. permiso, la licencia se llama, licencia de construcción, que no te la puede otorgar el ayuntamiento si no tiene esos estudios. Habrán otorgado los ayuntamientos por donde va a atravesar el tren estas licencias de construcción, Seguramente. sí, y habrán pedido, exigido, habrán entregado los encargados del Tren Maya los estudios necesarios para avalar ahí sí esta licencia de construcción. Pues claro que no, si es una orden O sea, de apenas papá la van a grande. hacer, apenas están haciendo. No, yo ni siquiera hablo de ese tipo de permisos. Yo hablo de previsión. La necesidad de reconstruir esta arteria tan importante como es el Boulevard Colosio no es de ayer. O sea, tiene años esa necesidad. Sí. Y hay gobiernos municipales que tienen años. Y ni siquiera pensando, oye, en algún momento vamos a tener que hacer una obra magna aquí y vamos a tener que interrumpir, y lo que cuesta esa interrupción del tráfico. ¿Por qué no pensar antes en ir construyendo vías alternas para disminuir los efectos que ahorita sí son terribles para Fíjate para todos que hay aquí? una que le llaman bypass, Ajá. que al parecer trazó la agencia esta del gobierno del estado. La que- de estudios estratégicos, la la de proyectos, estudios, ajá, la de proyectos estratégicos. Ojalá que nos la alcancen a entregar para que pueda yo mostrarla, porque lo presentó a tiempo, pero hubo objeciones del propio estado. Sí, es lo que te digo. ¿Qué dices, es lo que bueno, te digo. ¿y esto Porque qué es? El propio municipio. Si la ciudad llega hasta no sé dónde, o sea, llega hasta allá y pudieron ir viendo, no de hoy para mañana. O sea, te digo, este problema no es de ahora, es un problema de hace años. Y la planeación de las vialidades y todo, pudo haber previsto todo esto, evitar todo esto que vamos a vivir con esta obra ahora. Pues sí, hacer unas vías alternas de comunicación, pero también, te repito, está la responsabilidad del gobierno del estado. Sí. Porque Ay. siendo este un lugar eminentemente turístico, ¿cómo se te ocurre en pleno verano hacer esto? A ver, y además van a repavimentar como lo han hecho año tras año durante 40 y tantos años, Sí. 48, van a repavimentar por Fonatur el Boulevard Cuculcán en diciembre, cuando se tiene de nueva cuenta pa' que se la note, etapa, pa' que se note. Cuando tienes octuambre, ¿no? Septiembre, para poder llevar a cabo este tipo Es de una obras. falta de previsión que y de en diciembre planificación esté terrible. perfecto. Yo no sé qué ganan con esto. Alguna utilidad deben tener. En el caso del puente ya sabemos el negociazo con los terrenos del Casablanca, del deportivo que está aquí en la esquina. Sabemos también que algo deben haber negociado para que se permitan todas esas construcciones sobre la laguna, que estaban prohibidas por la contaminación en la laguna. Y que llegó la 4T y pudieron construir todos los que quisieron, lo han logrado. Fíjate, ahí tenía una concesión de la zona federal marítima, un empresario, desde el sexenio de Fox. Y no se le permitió construir ni a finales de ese sexenio, ni con Calderón, ni con Peña Nieto. Y ahora sí. Fíjate que me Ay, dicen ahora ya tiene hasta que muelle el gran sobre la laguna. gestor, el gran gestor de todas estas obras en la laguna Nichupté ha sido Arturo Abreu, el representante. El superdelegado. El superdelegado, sí. Pues sí. Claro. ¿Sí? Son ¿Por qué? iguales o peores. Y el ayuntamiento, peor. está amafiado, Claro. porque pudo haber conseguido algunas cuestiones de la Profepa Es y la de misma- todo es eso, de la misma pero la 4T. licencia de construcción salió Pues es del de la misma. ayuntamiento, como ha salido la de la construcción frente al mirador, como ha Como salido todo. la barda que ya hay junto al terreno que estaba Pero prohibidísimo. Como todos los ayuntamientos, ¿no? En este caso, pues, o antes, en los anteriores ayuntamientos, la federación era un dique. Y ahora se abrió ese dique y el ayuntamiento es del mismo color, pues órale, que se haga lo que se tenga que hacer. Sí. Atáscate ahora que hay Ahora, lodo. así es. ¿Nos permiten que nos vayamos a un corte? Claro que sí. Sí, por favor. Enseguida volvemos. Estado de los estados.
las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. Quintana Roo vive. Estado de los estados. Pues bien, en esta segunda parte de su programa Estado de los Estados, obras son amores y no caos. Debemos aceptar que es muy difícil cuestionar obras que, en principio, han sido demandadas por los ciudadanos. Sin embargo, cuando su realización no contempla los estudios necesarios, cuando tampoco se realiza con una estrategia con la cual no se generen daños mayores y permanentes, o tampoco vean disminuidos los efectos inmediatos relacionados con la obra y que afectan a la población existente, el análisis ya resulta imprescindible, sobre todo si aún hay tiempo de rectificar y no se hacen este tipo de señalamientos para que sean canceladas, sino para buscar la posibilidad de enderezar el rumbo y hacerlas bien. Tal es el caso de las recientemente anunciadas y puestas en marcha por el presidente de la República, cuya inversión alcanza la cifra de 7,264 millones de pesos. Se trata de la construcción del puente Nichupté, la remodelación del Boulevard Luis Donaldo Colosio, la ampliación del Boulevard y distribuidor vial con el cual se conecta al aeropuerto con Cancún, con la zona hotelera y hacia la Riviera Maya, y la ampliación de una avenida muy bonita de la Chacmol.
Sin referirnos al Tren Maya, en Cancún se avisoran los problemas que se avecinan ante la falta de un proyecto integral con el cual los actuales residentes no sufran inconvenientes referidos no solamente a un tráfico vehicular mucho más conflictivo al que se tenía antes, sino de inseguridad en todos los órdenes ante la llegada anunciada de miles de trabajadores, grupo en el cual también han contemplado se contraten ciudadanos de otros países, principalmente centro y sudamericanos. Es así que se tiene contemplado una a una, pues la construcción de un puente vehicular de 8,5 kilómetros, el cual cruzará la laguna Nichupté para aliviar el congestionamiento vehicular existente al contar solamente con una vía para transportarse de la ciudad de Cancún a la zona hotelera. El Paseo Cuculcán se ha visto saturado no solamente por el transporte de los visitantes, sino por el diario traslado de los trabajadores, tanto de quienes están ya en los hoteles, restaurantes, bares, tiendas comerciales, como por los de una permanente construcción, habida cuenta de que esta sigue haciendo obras en la zona hotelera. Este puente nace de una zona muy céntrica de la ciudad y se tiene también una sola vía para llegar hasta ahí, la avenida Luis Donaldo Colosio, la cual cruza la ciudad, y lo mismo se utiliza para ir a Playa del Carmen como para tomar la avenida López Portillo y partir a la ciudad de Mérida. Es también utilizada para llegar a la zona hotelera saliendo desde el aeropuerto. Para evitar el causar un tráfico vehicular espectacular al transitar por esa vía, los trabajadores cuyos empleos están en Playa del Carmen, pero sus hogares en Cancún, para los turistas, sabiendo de ser una vía muy utilizada, no se pensó, fíjese usted, en la posibilidad de abrir vías alternas y solamente se cuenta con la otra avenida, con la prolongación del Paseo Cuculcán, la cual parte de la glorieta sobre la Colosio rumbo al otro extremo de la zona hotelera y parte de la punta del aeropuerto. Actualmente a determinada hora desvían el tráfico y obligan a transitar por esta segunda vía, lo cual multiplica hasta por 4 el tiempo de llegada al punto de destino. Este puente ha sido durante 2 décadas demandado. La saturación del Boulevard Cuculcán se temía desde entonces y en el presente es una realidad. Y si bien con anterioridad solamente se presentaban los congestionamientos en determinados horarios, en la actualidad estos congestionamientos se viven prácticamente todo el día. ¿Puede existir oposición a su construcción? Por supuesto que no, aunque ya vistas al desnudo, pues hay mucho que comentar porque se anunció hace casi 2 años la iniciación de esta obra. Y el anuncio lo hizo entonces el titular de Hacienda, Arturo Herrera, quien se comprometió a entregar 2,000 millones de pesos para su realización, misma concebida con participación pública y privada, entregando también la concesión para su operación. El gobierno del estado participaría con 800 millones de pesos, los cuales fueron solicitados por el gobernador actual, mediante un crédito aprobado por la legislatura local. La empresa seleccionada aportaría el resto, es decir, 1.400 millones para alcanzar la suma de 4.200 millones de pesos y la concesión sería por 20 años. La operación se anuló, pero pues no se sabe nada de los 800 millones de pesos otorgados al gobernador Carlos Manuel Joaquín González, ¿verdad? Aunque se habla de que este dinero pues se consideró, se utilizó pues para otras obras, ¿verdad?, consideradas tanto por ingenieros como por constructores de precios exagerados. Un ejemplo es el reacondicionamiento y extensión de una ciclopista cuyo costo se calculó en 200 millones de pesos. En fin, debido a la necesidad de esta vía, el presidente consideró fuese el Ejército quien llevara a cabo la construcción del puente Nichupté, señalando un costo de 2.200 millones de pesos, lo cual significaba una disminución de prácticamente pues, el 50% de lo calculado. Hace un par de meses se supo habían lanzado una licitación en la cual participaron como finalistas 4 constructoras y 3 fueron eliminadas. Ganó la obra ICA, a quien, ya se había dicho con suficiente anterioridad, le sería entregada esta construcción. Por lo tanto, lo de la licitación no fue sino una farsa.
pero el costo se incrementó notablemente y la primera estimación refiere se gastarán más de 5,000 millones de pesos. Está además la consideración de la operación para la adquisición del terreno de donde parte el puente, operación en la cual han sido señaladas diversas anomalías con las cuales se involucra al equipo del ayuntamiento, pero también a la Agencia de Proyectos del Gobierno del Estado. Una terna por entonces en combinación con quienes, se dijo, obtendrían la concesión de la operación del puente. Antes de su construcción, este puente ya tiene una larga y negra historia. Y usted sabe que lo que mal empieza, tal vez mal acabe. Por lo pronto, y para satisfacción de quienes han invertido en obtener concesiones otorgadas por la zona federal marítima y que vieron durante años imposibilitado el construir por el daño que se causa a la laguna Nichupté, pues ya encontraron en la Cuarta Transformación la solución, porque ya nada les fue negado. Y en complicidad con el ayuntamiento, autoridad que extiende las licencias de construcción, pues verán multiplicarse sus ganancias, no importa si la laguna apesta. El puente también les será de gran utilidad, aunque tendrán que esperar más de un año para contar con ese extraordinario y, según el anuncio presidencial, gratuito servicio. El día llegará, si se logra brincar el coronavirus, la viruela del mono, el dengue y lo que se acumule durante los próximos meses ante un sistema de salud tan devaluado en Quintana Roo como en el resto del país. Pues me parece que el programa ha ilustrado bastante del caos que se está viviendo. Y del que se va a vivir porque todavía no empiezan las obras, ¿eh? Esto es el principio y vamos a ver qué pasa dentro de 4, 5, 6 meses hasta terminar esto, si es que se termina, porque tú ya has expresado algunas dudas en cuanto a que haya los fondos suficientes, dadas las crisis que están ocurriendo, no solo a nivel del país, sino a nivel mundial, y eso pues, puede limitar el acceso a recursos públicos para concluir una obra que sería verdaderamente caótico que no se terminara. Junto con la del Tren Maya. Además. ¿Verdad? Porque ahí hay que sumar que el desembolso claro. Es muy alto. Y bueno, ahorita nos estamos ocupando del puente, pero ¿qué les parece si para la próxima semana vemos lo de la ampliación de la Chacmol, lo de la ampliación del aeropuerto? Muy bien. Y bueno, será una lástima que el panorama sea el mismo, caótico. Así es. Y que, bueno, pues, fíjate tú, este puente, porque también es la otra parte del análisis. Este puente inicialmente, recordemos, que iba a construirse con aquellos 2,000 millones que aportaría la Federación en estas asociaciones público-privadas y que ofreció Arturo Herrera, entonces titular de Hacienda, que llevó al gobernador a que para poder participar solicitara un crédito que le fue autorizado por 800 millones de pesos, ¿verdad? Y la empresa pondría 1,200 millones de pesos más, que harían el total de 4,200 millones, que era lo que se calculaba que costaría este puente. Se desbarata eso, pero de los 800 millones no sabemos gran cosa. Ni sabremos, hombre. ¿Verdad? Bueno, se dijo que de ahí se usó para remodelación que costó 200 millones y para otra ciclopista que costó otro tanto, en fin. Y llega el presidente y dice, no, la va a hacer el ejército. Y el costo es 2,200 millones. Bueno, escúchala, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno. Y luego hacen una licitación y resulta que eliminan a todas las empresas que licitaron y se la dan a Carlos Slim, a ICA, ¿no? Y el costo supera los 5,000 millones. Y entonces, oiga usted, ¿cuánto cuesta el puente? ¿Cuál es el costo real del puente? Porque son 5,000 y pico ahorita. Pero si el cemento sube, así es, y la varilla sube, y el costo del dinero sube, y entonces, pero además... Y si viene un temblor... No, aquí no hay temblores. Pero, fíjate tú, se anuncia gratuito y no se vale. Por más que se diga que se le devuelve a Quintana Roo lo que ha aportado para el país, no se vale. Porque es un puente que va a ser utilizado por vehículos, por autos, no por camiones.
no va a desahogar el transporte público, va a desahogar el privado y el turístico. Que yo no digo que tengas que pagar lo mismo que en la autopista México-Toluca, que es la más cara del mundo, pero sí puedes pagar, no sé, 10 pesos, o 15 pesos, o 5 pesos, o comprar un tarjetón que te permita ir y venir durante todo el mes, qué sé yo, pero no puedes darlo gratuito. Ahí está lo que decíamos con el subsidio de las gasolinas. ¿Por qué se la tienes que dar a la gasolina que usan los Mercedes y las camionetas blindadas? Ah, pues ya se la quitaron. Pues claro que se la tenían que quitar. Subsidia el diésel, subsidia la Magna, subsidia el combustible que usa el transporte público, pero no el de los coches de lujo. Es lo mismo que sucede con el puente. Ah, dirán muchos que a toda máquina, no vamos a pagar. No, pues ¿cómo? Que paguen, que paguen. Que Me paguen gustaría lo que- justo, Sí, que paguen. que exista una recuperación de esa inversión, que no sea además concesionada a nadie. Está bien que no le concesione la operación de esto y que sea otro el que se enriquezca, pero no que sea totalmente gratuita para todos los transportistas turisteros. Fíjate qué bien se la van a pasar. Por lo menos va a tratar de resolver un problema, pero bueno, en este país que tenemos y con este tipo de gobiernos, al final de cuentas yo pondría la objeción de que sí pagas, pero al final de cuentas van a gastar más en la administración para cobrarlo que en lo que van a recaudar de las cuotas. Y se lo van a estar robando los mismos, porque lo que no hay es fiscalización. Bueno. Es el No problema. hay supervisión. No hay Así supervisión. ¿Nos vamos? Nos vamos, Lilia Arellano Saldaña. Gracias, Hugo. Pero Sí, señor. sí, vas a ver, Hoy sí diste Que un golpe pague. de Estado. que paguen. Que paguen. de verdad, o sea, Y sin decreto. Y sin decreto y justificación alguna. Como deben ser los golpes de Estado. así es. Silenciosos, Así es. diría Porfirio Muñoz Ledo. Así es. Silencioso, sin que se note, como el de ahorita. Así es. El de ahorita propinado por él, ¿verdad? Así es. Porque no sabemos de otro. Hasta luego. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta la próxima semana. Estado de los estados.